¿Se acuerdan que vimos esto la semana pasada en que dejamos una tareita que todos ustedes ya realizaron como niñitos responsables? Ya. Aquí partimos la vez anterior, ¿cierto? Por la lógica filosófica. Y específicamente por la lógica filosófica formal, ¿cierto? Ya. Entonces dijimos que la lógica filosófica formal era esta parte, esta disciplina, ¿cierto? De la filosofía que estudiaba la estructura de los argumentos, ¿cierto? Su estructura. Pero no le importaba si era válido, inválido, falso o verdadero, ¿cierto? Y partimos por estos ejemplos. Yo les dije que me interesaba la práctica. Por lo tanto, dejé estos ejemplos, revisamos estos ejemplos y les conté que todo esto se estructuraba a través de dos premisas y una conclusión. Dos premisas y una conclusión, ¿cierto? Entonces ahora voy a aceptar a un compañero y voy a regresar. Admitir. Vale, perfecto. Adelante, pase, está en su casa. ¿Ya? Entonces, estructuramos los argumentos de esta manera. Si Juan estudia adecuadamente, entonces pasará de curso. Juan estudia adecuadamente, Juan pasará de curso, ¿cierto? Ese es el primer razonamiento que vimos. Está muy bien estructurado y dijimos que era válido y verdadero. ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios? Pero lo más importante es este tema de los métodos. Un método inductivo que va de lo particular a lo general, ¿ya? A través de premisas particulares, yo determino una conclusión general. Le hablé, por ejemplo, de esta típica frase, todos los hombres son iguales, ¿cierto? Ya, sin querer queriendo, ahora saben que eso es inductivo, ¿ya? Ya. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Alexis Sánchez es chileno y juega al fútbol. Claudio Bravo es chileno y juega al fútbol. Eduardo Vargas es chileno y juega al fútbol. Todos los chilenos juegan al fútbol. ¿Ven? Estoy siendo inductivo porque estoy generalizando, ¿ya? Pero parto desde premisas particulares. Pedro, Juan, Diego. A, B, C. Son de esta forma. Por lo tanto, concluyo, de premisas particulares, llego a una conclusión general, ¿ya? Pero también hay un método deductivo, que lo indiqué que iba de lo general a lo particular, ¿ya? Todos los perros tienen 4 patas, Bobby es un perro, Bobby tiene 4 patas, ¿ve? De lo general llego a una conclusión particular, ¿ya? Interesante. Y finalmente, ¿esto cómo le llamamos? El método deductivo a estas premisas, a esta estructura, un silogismo, ¿ya? Un silogismo. Y les dije que también se podía demostrar su validez a través de los círculos, pero que eso yo no lo iba a evaluar en la prueba. ¿Bien? Tenemos nuestro resumen de la clase anterior y ahora vamos con lo que nos convoca. ¿Ya? Bien. La lógica filosófica informal. ¿Cuál vimos anteriormente? La formal, profe. Y ahora la informal. Y el objetivo es comprender y aplicar las principales características de la lógica filosófica informal a través de los métodos de razonamiento filosófico más comunes. ¿Ya? Esto es muy sencillo. Es simplemente saber hablar bien. ¿Ya? Yo así se los puedo resumir. Saber hablar bien. Esto se ocupa en los debates filosóficos, debates políticos, en los diálogos, y desde ahí vamos a ir extrayendo los ejemplos. Algunos muy antiguos, pero que ilustran bastante bien. ¿Qué es esto? Como les dije, que se ocupa en los debates, y es el enfrentamiento de argumentos, ¿ya? La lógica filosófica informal estudia los argumentos, tal como se presentan, ya en la conversación, en la vida diaria, en el diálogo, en el debate, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, una lámina en que se supone que hay dos personas argumentando, ¿ya? Una entrega un argumento y la otra con el mismo argumento le va a dar, ¿ya? Con el mismo argumento, es la caricatura, ¿cierto? Yo tengo la razón, porque tu argumento es falso, es inválido, no tiene lógica, es una falacia, ¿ya? Y solamente busca engañar al público, ¿ya? Eso es lo que decimos. Eso es lo que decimos. De esta manera presentamos la lógica informal. Las personas están conversando, ¿ya? Y se dice, oye, tu argumento no es válido, tu argumento es falso. ¿Se acuerdan de lo que vimos en la vez anterior? ¿Ya? Pero ahora vamos a proponer algunas reglas para que este mecanismo de la lógica informal funcione. Miren. Solo para conocimiento,
tenemos un intérprete, en este caso soy yo, y estoy validado porque para ustedes soy el profesor. ¿Mm? Pero si otra persona se sentara aquí, que no es el profesor, ustedes dirían, oye, pero esa persona sabe en realidad lo que sabe. ¿Ya? Miren, qué interesante esto. Estoy validado por un título. Solamente por eso. ¿Ya? Y de esta forma yo trato de convencerlo a ustedes a través de la intención. Ven, ahí tengo una intención, ¿ya? Donde apelo mediante el lenguaje y los trato de convencer. Ustedes tienen que ir a mi posición. Yo les podría decir a ustedes, Napoleón fue un rockstar que se fue de gira en el siglo XIX. Buenos días, Angie. Se fue de gira por todo Europa, ¿ya? Y le fue muy bien en los conciertos hasta que dio un concierto en Bélgica, en Waterloo, y le fue mal. ¿Ya? Y ahí se retiró de rockstar. Y ustedes a lo mejor, ¡oh! En realidad el profesor está diciendo la verdad. Y resulta que no, ¿ya? Hay una intención de convencer. Y ese es el propósito, ¿ya? Busco convencer al público. Y es lo que ustedes ven día a día en los debates políticos, en los debates filosóficos, y prenden la televisión, hay dos personas conversando, una de este lado, la otra de este otro lado, y están debatiendo. Y ocupan todos estos argumentos que nosotros vamos a ver ahora. ¿Ya? Y ustedes se van a acordar y decir, mira, el otro día vi dos personas conversando en la televisión y claro, salieron estas palabras, salieron estas proposiciones. Bien. Esas dos personas se encontraron ahí en la plaza, conversan, y una le dice a la otra, ¿tienes hora? No, no fumo. Ah, ¿cómo te he visto con el paraguas? Conversación sin sentido. ¿A quién no le ha pasado? ¿Quién no le ha pasado que hay dos personas, dos amigos conversando y viene usted y se mete, escucha una palabra y se mete a la conversación? Y dice, no, no estamos hablando de eso. Ah, que como te escuché decir, no, no hay que ver, sí. No, no estamos hablando de eso, ¿ya? Quisiste manejar y te subiste por la puerta de atrás, dice el dicho. Bueno, de eso se trata esto. Un filósofo, Paul Grice, filósofo del lenguaje, miren, hay filósofos del lenguaje, ¿ya? Creó estas reglas del diálogo argumentativo. Y estas son las que sigue la lógica informal, ¿ya? Son varias reglas y las vamos a revisar una por una. Este es el ejemplo de la primera, la conversación sin sentido. ¿Por qué? Porque hay una primera regla de cooperación, ¿ya? Cuando yo entro a una conversación, cuando yo intercambio información con otras personas, yo debo contribuir a esa conversación, dice la lógica informal. Si están hablando de manzana, yo no puedo ingresar a la conversación hablando de peras, ¿ya? Porque esa conversación ya está enmarcada en un argumento, en un espacio, perdón, y un contexto específico. En la mañana, si a un matinal invitan a un político a hablar del retiro del 10%, ese político no puede llegar hablando de lo caro que está la carne, por ejemplo, ¿ya? Hay un contexto, hay un desarrollo de la conversación. Lo mismo pasa cuando decimos, oye, ubícate en el lugar en el que estamos. Es similar. Yo no voy a contar chistes a un funeral. Yo me comporto de una manera para los que son cristianos cuando van a un ritual evangélico, cuando van a un ritual católico. Se comportan de una manera y el contexto de conversación es ese. Muy diferente a cuando estoy en una fiesta o en el asado de fin de semana con amigos. Esto es similar. La regla de cooperación dice relación con que yo debo hablar algo que tenga sentido con la conversación que ya se está teniendo o con la conversación a la cual a mí me invitaron a sostener. Por eso es que no puedo decir, ¿tienes hora? No lo fumo. Ah, como te he visto con el paraguas, otra. ¿Ya? El otro meme. ¿Cómo te llamas tú? 41. Ah, ¿y qué número calza? Jorge. ¿Ya? Regla de cooperación. Cuando no tiene ningún sentido la cooperación, la conversación, yo le dice al otro, oye, ¿de qué estás conversando tú? Parece que no estamos hablando de lo mismo. Ya. Si está ocurriendo eso, quiere decir que se está violando la regla de cooperación, se está violando, ¿ya? Porque no están contribuyendo al desarrollo de un mismo tema en la conversación. Pasa bastante. También creó otra regla, la regla de la cantidad, ¿ya? Regla de la cantidad. Cuando a uno le pregunta, voy a partir así, cuando yo les pregunto algo en la prueba, ¿ya? Y les pregunto, X, hable sobre el mito de la caverna, ¿ya? Y ustedes me hablan sobre el mito de Edipo, ¿ya?
no están proporcionando la información que yo les pedí, están respondiendo otra cosa. Lo mismo ocurre cuando conversan dos personas o cuando se genera este tipo de debate académico, filosófico, político, insisto, ¿ya? Y se pregunta algo y se responde otra cosa o no se entrega la información completa. Y le dicen, oiga, pero le pregunté esto, ¿sí o no? Oiga, pero le pregunté esto, ¿sí o no? Proporcione la información, la cantidad de información que yo le estoy preguntando. O cuando se le pregunta a alguien o se le conversa y la respuesta es, ¿mm? O claro, o mire, peor aún. ¿Y qué opina usted? Lo mismo que ella. Lo mismo que ella. ¿Han escuchado eso? Bueno, se está violando la regla de cantidad. Lo mismo ocurre al revés. Oiga, y usted, ¿dónde vive? En Copiapó. Copiapó es una ciudad muy bonita que queda allá en la tercera región, queda cerca de un balneario que se llama Caldera. Mira, Copiapó fue fundado en el siglo XVIII y ahí se llamaba San Francisco de la Selva y voy al colegio Eros de Atacama. ¿Por qué ese colegio? Mira, yo te voy a contar al otro extremo. No des más información de la que sea necesario. La cantidad de información requerida, ni más ni menos. ¿Ya? Ya. Mire, este ejemplo. Van a aparecer ejemplos en estos cajones blancos. Haga que su contribución no sea más ni menos informativa que lo estrictamente necesario de acuerdo al propósito de la conversación. Y aquí está el ejemplo. ¿Ve? Le preguntan a un profesor, ya, de filosofía, le preguntan a un profesor, desencantado con su trabajo, se le pregunta, ¿cómo eran sus alumnos? ¿Qué se espera que responda ese profesor? Ya, cualquier cosa menos eran niños, como todos. ¿Qué le están preguntando? ¿Cómo eran sus alumnos? Y él responde, eran niños, como todos. ¿Cómo son sus alumnos, profesor? Son cooperadores, amables, cariñosos, estudiosos, se sacan buenas notas, son un ejemplo de participación comunitaria porque se ofrecen como voluntarios para trabajar con la junta de vecinos, además participan en todas las elecciones, son solidarios. ¿Cómo eran sus alumnos? Pero de ninguna manera puedo responder, eran niños, como todos. ¿Ya? Oye, ¿y cómo te fue ayer en el trabajo que tuviste que entregar, ese tan complicado que me contaste? Más o menos. No estoy diciendo nada, ¿ya? No estoy hablando nada, no estoy contestando nada. Todos caemos en este tipo de actitud. Y si caemos, estamos violando una regla que se llama regla de la cantidad, porque estoy respondiendo, estoy ofreciendo o contribuyendo con información de más o información de menos, no en la cantidad necesaria que se requiere para generar un buen argumento y que este resulte lógico. ¿Ya? Ya, ese es el ejemplo. Eran niños, como todos. Otra cosa, van a ir apareciendo aquí en los cajones, en este cajón, en el último de acá, cómo lentamente aparecerá, para que lo vayamos aprendiendo de a poco, cómo debe ser respaldada la información que entregamos, ¿ya? Porque muchas veces decimos, yo opino, yo creo que sí, puede ser válido, pero es tan válido como son argumentos que la respaldan. Si yo simplemente digo, yo opino, me estoy quedando en el último eslabón del conocimiento, en el más bajo, en el más bajo. ¿Por qué? Porque es simplemente mi opinión, ¿ya? Y eso nos sirve de mucho en el contexto académico, filosófico, político, ¿ya? ¿Dónde sirve? Conversación de fin de semana con los amigos, ¿bien? Por eso es que dice ahí, debemos argumentar con una base sólida, basada en la literatura. Mira, aquí dice, y eso va a ser explicado por mí poco a poco a medida que transcurre la diapositiva. Miren, vimos regla de la cantidad, regla de la cualidad o de la calidad, la pueden encontrar de dos formas. Miren, no digas lo que creas que es falso y no trates de mantener a toda costa una opinión, porque no tienes suficientes pruebas. ¿Quién no ha caído en esto? Opina, da una posición, ¿ya? Y lo están pillando en la mentira. Al político, al filósofo, ¿no? A quien sea que ustedes ven en la televisión o nosotros mismos, ustedes se dan cuenta que esa persona no está mintiendo, ¿ya? Que no está diciendo la verdad, que no tiene un buen respaldo, e insiste, y choca contra la pared,
y se estrella. Y finalmente es descubierto y se queda sin argumentos. ¿A quién no le ha pasado? ¿Ya? Porque, principalmente porque no tiene una prueba, no tiene una buena fuente. ¿Han escuchado esto de que, oye, ¿cuál es tu fuente? Fuente de los deseos. ¿Cuál es tu fuente? Arial número 12. O fuente, Miami me lo confirmó. Ya, de los memes, de aquí viene. Que no tiene una fuente, a lo mejor alguien ha leído eso, que ha salido por ahí en un meme o algo, ya. Porque no tiene una fuente de información que respalde el argumento que está entregando. Y simplemente se está basando, lamentablemente, en algo que leyó por ahí, en algo que escuchó, en un TikTok, en YouTube, pero nunca ha leído un libro de un autor específico acerca del tema, que pudiera citar, mira, aquí está, ¿ya? Y esto va a ir sucediendo a medida de las diapositivas. Mira, aquí está, este es mi respaldo, ¿ya? No digas nada si tú no tienes pruebas suficientes de su veracidad. Y aquí hay una frase que a mí me encanta. El que explica se complica, porque finalmente les piden más explicaciones y no logra argumentar nada. Y sigue mintiendo solamente. O sigue opinando, lo cual es peor todavía, ¿ya? Entonces, finalmente, termina entregando un argumento falso y no es una contribución veraz, porque esa información la pueden escuchar ustedes. La doy yo y la escuchan ustedes. Y ustedes van y la repiten y queda por cierta, ¿ya? Y queda por cierta. Y parte del efecto bola de nieve. Y esa información falsa se repite y se repite y se repite y se repite. Mire el ejemplo. Que su contribución sea veraz, sea verídica. No diga lo que crea que es falso ni nada de lo cual usted no tenga conocimiento suficiente. Mire este ejemplo de antiguo, ante una discusión, ¿ya? Ante una discusión entre el colegio de profesores, que estaba en paro, y el gobierno que le solicitaba levantar el paro para que los alumnos volvieran a la sala de clase. Luego este mismo ejemplo lo vamos a evolucionar hacia el contexto actual. Mire, en un ambiente de respeto y cordialidad, pero a la vez con firmeza y convicción en las posturas, se realizan las negociaciones entre el gobierno y el colegio de profesores para que estos últimos depongan amablemente su paro. Bueno, este paro y las protestas que surgieron a través del paro fue bastante violento. No hubo ningún entendimiento entre el colegio de profesores y el gobierno, ¿ya? Hubieron protestas bastante violentas, con barricadas, con muchos detenidos. Y ahí dice, en un ambiente de respeto y cordialidad, y esto es un titular de un diario. Entonces el que llega aquí y no tiene idea, lo lee y dice, mira, se entendieron bastante bien. Pero el que conoció el tema sabe que no es así. Sabe que no es así y se está violando la regla de la cualidad o la calidad porque se está entregando una información falsa. Mire este otro ejemplo. Voy a mirar ahí, lo voy a sobreleer y ahora ustedes van a entender mejor todavía. En un ambiente de respeto y cordialidad, pero a la vez con firmeza y convicción en las posturas, se realizan negociaciones entre el gobierno y la oposición para decretar el tercer retiro del 10% de la AFP. Sabemos que no es así. Sabemos que hay una tensión gigante, ¿cierto?, actualmente entre el gobierno y la oposición. Y incluso que hay divisiones dentro del oficialismo. Y es algo que podemos ver día a día, ¿cierto? Quizás sí, vivimos fuera de este mundo, podríamos decir, no entiendo de qué está hablando, profesor. Yo creo que todos me entienden de lo que estoy hablando y conocemos que hay una tensión. Por lo tanto, hoy día que se vota en el Senado ese retiro del 10%, si mañana ustedes ven este titular, leen este titular sabiendo que hay cacerolazo, si bien no es algo violento, pero sí ya hay algunas barricadas, las cuales sí son violentas porque violan el derecho fundamental al libre tránsito. Sabemos que no es así. Por lo tanto, ustedes, filósofos, jóvenes filósofos, dirían, mira, qué interesante, yo aprendí esto en clase. Y estoy seguro que se está violando la regla de la cualidad o de la calidad, porque esta información es falsa. Yo estoy seguro que no se están desarrollando de esta forma las conversaciones. ¿Ven? Y ahí está el mejor ejemplo. Ustedes pueden proponer cualquier ejemplo, ¿ya? Nuevamente aquí, para la prueba es más práctica que
teoría, aunque deben conocer cada una de las reglas y de qué forma se violan. ¿Bien? Regla de la cualidad o calidad, ser veraz y aportar con la verdad a la información. Esto podríamos decir que se remonta a tiempos de cuando ustedes eran chiquititos y la mamá le decía, dime la verdad, yo voy a saber igual. ¿Ya? Te decían, sí, en realidad no fue el perro, fui yo, mamita. ¿Ya? Y ahí están aportando a la regla de la cualidad o de la calidad porque están siendo veraces con la mamá. ¿Ven? Ya. Regla de la relevancia. Muy importante esta regla de la relevancia. ¿Con qué tendrá relación? Con que sea relevante. ¿Ya? Los argumentos deben centrarse en el asunto sin cambiar de tema. Mira, y dice sin permiso. ¿Se han dado cuenta en las conversaciones en la televisión cuando dicen, oye, te voy a llevar a otro tema? No, pero espérate, respóndeme lo que pregunté. Esto es lo relevante. No me has respondido a esto. Ya, y estás cambiando de tema. Ah, ya, mira, te respondo. Hay que centrarse en la idea que estamos conversando, el político, el filósofo, ya, sin cambiar de tema abruptamente, como dice ahí. ¿Ya? Nuevamente, si me invitan a hablar del precio de la palta, yo no puedo hablar del precio del tomate, ¿ya? Porque debo aportar de manera relevante, como profesional, como experto, como intelectual, a la conversación que se está tratando. Y aquí hay un ejemplo que me parece buenísimo, muy pertinente. Mire, dice, titular de un diario. Becas de intercambio estudiantil permitirán protestar en el extranjero. ¿Ya? Becas de intercambio estudiantil permitirán protestar en el extranjero. ¿Qué quiere informar la noticia? ¿Qué quiere informar la noticia? ¿Ya? ¿Qué es lo relevante ahí? ¿Ya? Eso podríamos preguntar. ¿Qué es lo relevante? Porque yo podría leer la noticia y decir, becas de intercambio estudiantil. Mira, van a entregar, el gobierno va a entregar becas de intercambio estudiantil. Yo puedo decir, mira, con eso va a mejorar seguramente la educación, van a poder estudiar en el extranjero, en universidades de mucho prestigio, de mucha calidad, y van a ser unos excelentes profesionales que van a aportar con su capital humano al crecimiento de este país. Mira qué bien, ¿ya? Pero después dice, permitirán protestar en el extranjero. ¿Qué es lo relevante aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo relevante aquí? Hay una persona que ya está pensando, mira, los cabros van a ir a hacer barricada a Francia. Y no tiene ninguna relación. Claro, ¿quién es el culpable? El diario. Mira, los cabros van a ir a tirar piedra a Alemania. ¿Ya? ¿Qué relación tiene? ¿Qué es lo relevante aquí? ¿Que los estudiantes chilenos van a ir a hacer protesta al extranjero? ¿O que los estudiantes chilenos van a ir a estudiar al extranjero? ¿Qué se está haciendo con este titular? Se está violando las reglas de relevancia. Porque, mire, una cosa está en negro, la otra está en rojo, pero yo le pregunto a ustedes, ¿qué es lo más relevante? Aquí lo relevante, ¿cierto? Son las becas, ¿ya? Pero lo relevante, que son las becas de intercambio estudiantil, se opaca con las protestas en el extranjero, ¿ya? Con esa posibilidad. Porque a nadie le interesa, no es lo relevante, no es importante, ¿ya? Eso es. Por ejemplo, podría ser en un debate decir, sí, en la última elección yo fui elegido diputado, por lo tanto ahora voy a poder representar a mi distrito en el Congreso y voy a intentar hacerlo lo mejor posible como representante público. Y el otro dice, ah, claro, ahora te voy a hacer millonario. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del invitado que va a decir que fue elegido, es un electo diputado y que está explicando que lo va a hacer lo mejor posible, que tiene las mejores intenciones, o lo relevante es que se va a hacer millonario gracias al servicio público. Ahí ese interviniente en el debate está violando la regla de relevancia, ¿ya? Porque no aporta nada al debate, desvía la atención, está cometiendo una falacia, además que las vamos a ver en la siguiente clase, y está violando la regla de relevancia, ¿ya? Regla de modo, ¿ya? Este es un ejemplo antiguo que tomé de un titular, ¿ya? Antiguo, de un programa, de antes había un programa que se llama Nocheros, muy antiguo, ¿ya? Dice, regla de modo, hay que explicarse con claridad,
¿ya? Sin ambigüedades. No, no, así como ese titular, no lo entiendo, tiene una doble intención. ¿Ya? Y esto pasa mucho con las noticias, sobre todo en los diarios. Y por supuesto también en el mundo político, ¿ya? Cuando, como decía mi abuelita, dora la píldora muchas veces en la televisión, ¿cierto? No es eso. Ya sea claro, sea breve, sí o no candidato. ¿Ya? ¿Cómo va a financiar todas esas políticas públicas? Sea claro, de esta forma o de esta otra, sin ambigüedad. Mire, hay una idea durante el debate, ¿ya? Que es la idea central, la idea clara. ¿Qué queremos conocer? Queremos conocer las políticas públicas que usted va a llevar a cabo, candidato, queremos saber cómo las va a financiar, queremos saber sus propuestas en salud, economía, trabajo, vivienda, educación. ¿Ya? Por lo tanto, debe entregar la información que se le solicita de manera válida, no de manera ambigua, clara y breve. Por lo tanto, ¿qué debo evitar? ¿Se han dado cuenta cuando en la tele hablan con el podría ser? Parece que leí el otro día que, o el otro día alguien me dijo, leí por ahí, y eso es muy ambiguo, ¿ya? No clarifica nada, ¿ya? No deja nada en claro, ¿ya? Entonces la persona decía, ¿es o no es? Oiga, dígame una cosa, señor ministro de Desarrollo Social. ¿Y las personas de clase media van a poder acceder al bono? Podría ser. ¿Qué dirían ustedes? Podría ser, o parece. O sí, leí el otro día en otra página de gobierno, ya, ahí es peor, mejor que renuncie, ¿cierto? ¿Ya? Ante ese tipo de preguntas, el debate exige ser claro, breve y sin ambigüedades. Mire el ejemplo. Dice, Canal 13, el canal de televisión, el Canal 13, le levanta nocheros a TVN. ¿Qué es un nochero? Yo creo que todos saben. El nochero, la persona que cuida un lugar de noche, ¿cierto? En algunas zonas de Chile se les dice el rondín, en otras partes el nochero. Y durante la colonia se le decía el sereno, ¿cierto? Que cantaba a la hora. Encendía, encendía las lámparas de aceite y además cantaba a la hora. Ya. El nochero, ¿cierto? El que cuida el lugar de noche. Entonces, usted no conoce el programa Nocheros. Ustedes, no es de su época. Entonces usted dice, Canal 13 le levanta Nocheros a TVN. Justamente por eso traje el ejemplo, porque ustedes no conocen seguramente el programa. Canal 13, gente de Canal 13, fue a TVN y despertó a la gente para que hiciera la guardia de la noche. ¿Eso quiere decir la noticia? ¿O qué quiere decir la noticia? Que es muy ambigua. Aparte de antigua, ambigua. ¿Qué están haciendo? Cruzaron la calle que queda al frente ahí TVN, Canal 13, o queda al lado, y fueron para allá y levantaron, decir, oiga, don Manuel, tiene que levantarse porque está de guardia ahora en la noche, tiene que ir a cuidar el canal. Los levantaron. Eso podrían pensar ustedes perfectamente, ¿no? Porque nocheros no está ni entre comillas, ni está con mayúsculas, ¿no? O sea, los nocheros. Pero resulta que nocheros, ¿ya? Era un programa de TV. Por lo tanto, mire la ambigüedad, mire la doble intención. Canal 13 lo que intenta hacer es ofrecerle más dinero, ¿ya? A quienes trabajan, a los rostros, ¿cierto?, del programa Nochero de TVN y llevárselos a Canal 13. Por lo tanto, ustedes podrían pensar perfectamente, ¿qué quiere decir este titular? Quiere decir definitivamente que Canal 13 fue a despertar a los caballeros de TVN para que cuidaran el canal de noche, o que quisieron entregar mayores incentivos económicos a los rostros del programa nochero de TVN para levantarlos, ¿cierto? Y llevárselos al canal. Ya, yo me quedo con la segunda, ¿cierto? Habría que ser ingenuo para pensar que es la primera, pero es ambiguo, ¿ya? Es muy ambiguo. Miren este titular. A ver, inventemos algo. Yo sé que ustedes ya están pensando. Gobierno anuncia que clase media podría retirar el 10%. O parece que mañana se va a poder retirar el 10%. Y solo imagínense ese titular lo que causaría.
Imagínense, parece que, ¿ya? Parece que se podría, o le preguntan a alguien, o sale el titular, parece que podría ser, ¿ya? Ya. Si ustedes ven un titular de esta forma, o ven que la persona en las noticias ahí, miro para allá porque ya está mi televisor, ¿ya? Habla de esta forma, se expresa de esta forma, ustedes dicen, ah, mira qué interesante, yo aprendí esto, está violando la regla de modo, porque está siendo ambiguo, no contesta ni sí ni no al final, ¿ya? O está entregando una información tendenciosa, ¿ya? Como para que haya una doble interpretación y no quedar mal con nadie. Esto pasa mucho en el mundo político. ¿Cuándo usted está violando, se da cuenta que alguien violó la regla de modo? Cuando queda con duda. Bueno, ¿se puede o no se puede? No entendí. ¿Se puede o no se puede? ¿Sí o no? ¿Ya? Eso es. Regla de modo. Además de estas reglas que creó el filósofo del lenguaje, también hay herramientas del diálogo argumentativo, ¿ya? Herramientas que todos utilizamos durante el debate, durante el diálogo, para poder argumentar mejor, ¿ya? Y cada una de ellas tiene una función específica. Mire esto. Por supuesto, como dice ahí, a veces también puede ser incorrecto. Hay términos aseguradores, ¿ya? Yo les decía a ustedes que siempre debemos tener la información precisa, correcta, irrefutable, ¿ya? Irrefutable, el dato a mano, ¿ya? Siempre, aquí. Y no ocupar el podría ser, parece que, en mi opinión, que para mí es la peor, ¿ya? Sino que demostrarlo con datos. Yo, en lo personal, nunca me dejo llevar por las emociones. Siempre trato de buscar el número, soy muy cuantitativo y poco cualitativo, ¿ya? Cada uno de ustedes sabe cómo es. Si uno de ustedes se da cuenta que todo en la vida lo resuelve con la calculadora, es cuantitativo. ¿Ya? Si usted cree que todo lo resuelve conversando, es quali. Todo lo resuelve preguntando al amigo, es cualitativo. ¿Ya? Y esto uno lo descubre en la. Bueno, estos términos aseguradores, ¿ya? Se ocupan justamente para asegurar la información que estoy dando, acá está el dato preciso, ¿ya? Y que se vuelva irrefutable, ¿ya? Es un apoyo, es un gran apoyo a la información que estoy dando. ¿Y cómo se expresa esto? Recientes estudios científicos han demostrado que Cicatricure, por ejemplo, ¿ya? Esa publicidad hay una parte en que dice recientes estudios científicos. Digo, ¿cuáles? Eso me pregunto yo. Recientes estudios científicos han demostrado que esta es la otra, la de la fuente, que me encanta, ¿ya? Porque uno dice la fuente, pero no dice cuál fuente. Fuentes bien informadas han asegurado que, ¿cuáles fuentes bien informadas? ¿Cuáles? Dime cuáles, ¿cuál es tu fuente? Miami me lo confirmó, dicen los memes. Es de sentido común. ¿Cuál es el sentido común? ¿Saben ustedes qué es el sentido común? Y lo han dicho, estoy seguro que lo han dicho. ¿Ya? Para mí el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿ya? Uno espera que la persona actúe de esta forma y seguramente va a actuar de otra forma. Por lo tanto, es el menos común de los sentidos. Todo el mundo está de acuerdo con eso es muy político. Todo el pueblo mapuche sabe, todo el pueblo mapuche dice, y le preguntaste a cada uno de ellos, yo sé lo que la ciudadanía quiere. El pueblo, esa palabra que no me gusta, el pueblo chileno se ha expresado, como le preguntaste a cada uno, a 18 millones de personas, le preguntaste. El pueblo chileno requiere, ¿cómo? ¿Ya? Generalizar. Y mire, todo el mundo, o sea, estoy siendo inductivo. ¿Ya? Además estoy siendo inductivo, estoy yendo desde una premisa general a una conclusión particular. ¿Ya? Miren cómo cambia esto. En lugar de decir, recientes estudios científicos han demostrado, mire cómo cambia. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación nacional alcanzó un 10.8% durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2020. Esto, no hay nada más que hacer. Cito al INE, cito al Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué más se puede hacer contra eso? ¿Tú tienes tu propio estudio? Muéstralo.
Oh, es que en Chile yo sé que ha aumentado mucho más la pobreza. Ya, pero ¿por qué dice eso? Pucha, porque el otro día fui al centro de Copiapó y vi gente en la plaza que estaba pidiendo plata. Ah, ya, eso no es muy válido. En realidad no es nada de válido. ¿Ya? Porque acá está el dato. Dato. Y ustedes siempre deben pensar así, yo se los sugiero. Dato mata relato. Una persona se desgasta y hace todo un relato. ¿Ya? Y esto es un relato siempre emocional, que se ve mucho en programas de televisión. Un relato emocional donde se apela a las emociones del público, a las lágrimas muchas veces, lo cual nos conmueve a todos, pero llega la otra persona y tiene el dato y dice, oye, mira, este es el dato, este es el número, ¿no? Este es el número, y esta es la fuente. ¿Cuál es tu estudio? Ah, no, es que yo el otro día salí a la calle. No, eso no es. Miren, esto llega a tal punto que lo puedo explicar a través de la evidencia anecdótica. Había un ramo que yo tenía en la universidad en el cual todos mis compañeros siempre opinaban, yo no estaba de acuerdo, pero siempre apelaban a las emociones. ¿Ya? Siempre hablaban a través de las emociones, ¿ya? Nunca a través de datos. Entonces, en una clase, ¿ya? Yo dije, profesor, ante ese tipo de apelaciones emocionales, yo dije, profesor, sí, me dijo Jorge, mire, yo leí un estudio hace muy poco, un estudio publicado por la UNER, que dice estos datos. Por lo tanto, estos datos me parecen irrefutables. ¿Ya? Y este estudio fue publicado por la UNER. Silencio. Nadie dijo nada. El profesor dijo, ah, muy bien, excelente, gracias por los datos. Terminó la clase, salí, y Benjamín, mi mejor amigo, me dice, Jorge, ¿qué es la UNER? ¿A qué les suena a ustedes la UNER cuando uno en la universidad habla de un estudio hecho por la UNER? La UNER, algo que empieza con U. Normalmente en Chile las cosas, los acrónimos, las siglas que empiezan con U, ¿qué son? ¿Son instituciones de qué tipo? ¿A qué les suena a ustedes? ¿Son qué? Empresas, panaderías. Brillante, Ricardo, brillante. Ayer no me pudieron decir. Brillante. Una universidad, ¿cierto? Entonces yo digo, un estudio reciente publicado por la UNER, ¿ya? Entregó estos datos. Y todos dijeron, vaya, datos del estudio de una universidad. Entonces cuando mi amigo me preguntó, Jorge, ¿qué es la UNER? Es una universidad, me dijo, ¿cierto? Yo le dije, sí, claro. ¿Y qué universidad? Yo le dije, la Universidad Nacional de los Estudios Recientes. No existía. No existía. Una universidad inventada por mí. Universidad Nacional de los Estudios Recientes. Porque siempre que alguien hablaba en esa clase, hablaba de estudios recientes. Y nadie decía qué universidad, ni qué centro de estudio había hecho. Siempre decían estudios recientes. Y yo decía, ¿cuál es estudios recientes? Estudios recientes. Entonces se me ocurrió, ¿qué pasa si yo digo UNER? ¿Alguien me va a preguntar? Nadie me preguntó. Y la UNER no existe, porque es la Universidad Nacional de los Estudios Recientes, para que vean ustedes la importancia cuando uno cita. En este caso, esta persona citó al Instituto Nacional. Yo puedo decir, oye, me parece que tú estás equivocado con respecto a tu opinión sobre la psicología de los adultos durante la pandemia, porque según un estudio realizado por Sigmund Freud en 1898, publicado en la Metodología Psicológica, ahí está. Otro puede decir, oye, mira, súper interesante el dato que tú estás dando, pero hay un estudio mucho más moderno realizado en el año 2019, realizado por el profesor Ricardo Puga, el cual publicó en una revista científica, en la revista Psicología Infantil. Ah, y ahí parte, y ahí se pone interesante esto. Ahí se pone interesante el partido de tenis, ¿ya? Porque salen los estudios, ¿ya? Y si a uno le interesa el tema, si uno es de esa área, parte notando, lo ve en YouTube y parte notando, o está la cita abajo, parte notando, ¿es real lo que dice? ¿O se está lanzando un zorro completamente descontrolado? Interesante, ¿ya? Términos aseguradores, asegure la información. Términos protectores, ¿ya? Sí, son útiles, sirven para protegernos, como dice tal cual el término ahí, ¿cierto? Yo lo ocupo cuando ustedes, cuando Angie, cuando Giselle me preguntan una cosa,
Y aquí se dan cuenta que me pregunto. Me pregunto una cosa y digo, ¿sabe qué? Probablemente eso es así. O yo he escuchado, o yo sé, o he leído ahí, por ahí, que la mayoría de eso que usted me pregunta son, o algunos son, pero ¿sabe qué? No es mi área. Yo siempre digo eso, no es mi área. Vaya y pregúntele al profesor de ciencia, al de física, al de química, al de biología. Vaya y pregúntele al profesor de matemática, porque en realidad las derivadas no es mi área. Soy profesor de historia. Y yo sé esto, pero para asegurarlo, vaya para ahí. Y acepto la ignorancia. Yo siempre acepto la ignorancia. ¿Ya? No me lanzo el zorro descontrolado. Porque esa información después en algún ámbito se repite. Y es una información, lo más probable, errónea. Entonces lo mando donde el profesor del área. Como en un colegio hay profesor de todas las áreas, vaya a consultarle a ese profesor. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Pero se pueden ocupar. Pero de esa manera, yo la ocupo siempre tendiendo a la humildad. Soy un Sócrates en este sentido. O sea, solo sé que nada sé, no es mi área, lo acepto, ¿ya? Vaya a consultarle al profesor. Lo mismo hagan ustedes, ¿ya? Ocúpenlo de esa forma. ¿Sabes qué? Es probable, ¿ya? Súper interesante la pregunta y es probable, yo he leído esto, pero no es mi área. Por lo tanto, no es una información confiable la que yo estoy entregando, ¿ya? No se puede cerrar la discusión con esto. No, tiene que ser cerrado con esto, con la información que es segura. ¿Ya? Mire qué interesante. Términos protectores. También hay definiciones persuasivas. ¿Ya? Son definiciones que ocupamos según nuestros propios intereses y con esas definiciones tratamos de convencer al público. Fíjense que la lógica siempre está dirigida al público. Uno no ocupa la lógica para uno, la ocupa para comunicarse. ¿Ya? Y sirve para justificar un argumento. Mire qué interesante esto. Mire cómo quiero persuadir al público. Ustedes, los computadores, son fieles amigos al servicio de sus dueños. Sí, me dirían ustedes, quizás muchos de ustedes en este momento están frente a la pantalla de un computador igual que yo. Ya. Pero mi adversario, que tiene una postura diferente a la mía, dice, no, voy a definirlo de otra forma y los voy a intentar persuadir a ustedes para que cierren sus computadores. ¿Ya? Los computadores son tiranos que dejan sin trabajo a miles de personas. Mire qué interesante. Podría llegar a ser válida si lo respalda bien. ¿Ya? Si, según un estudio realizado por la Universidad de Chile, ¿ya? Los computadores han dejado sin trabajo a miles de personas. ¿Podría refutar el otro? Sí, es probable, pero en este contexto, un estudio realizado por la Universidad Católica ha establecido que los computadores han facilitado el teletrabajo a X cantidad de personas. Y parte el partido de tenis. Y se pone interesante. Cada uno está definiendo el computador según su propia valoración, ¿ya? Y lo define e intenta persuadir al público. Ahora, hoy, 2021, hoy, en esta fecha 22 de abril, es muy difícil que alguien piense que el computador es un tirano, ¿ya? Cuando yo creo que a todos ustedes les gustaría tener un computador nuevo para tener mejor conexión, para ser un gamer o para hacer mejores trabajos, ¿cierto? Y también, bueno, vimos definiciones persuasivas y también tenemos términos sesgados. Hay palabras que tienen una connotación negativa. Y esto es cultural, ¿ya? Y va evolucionando con el periodo histórico que estamos viviendo, ¿ya? Yo contaba ayer que cuando yo era chico, simplemente decíamos cojo, ciego, y usábamos palabras peores para referirnos al ciego, pero cojo, ciego, lo cual está definido en la RAE. No estamos cometiendo ninguna falta, ¿ya? Yo decía en Haití, a mi amigo le decía negro, y se enojaban si no les decía negro, ¿ya? Hoy hablamos de personas con movilidad reducida, hablamos de personas no videntes, hablamos de personas afroamericanas, y finalmente estamos hablando con eufemismos, ¿ya? ¿Por qué? Por el miedo a recibir una condena social. Decíamos, esa persona está presa. Hoy decimos, esa persona está privada de libertad. ¿Ya? Hablamos con eufemismos, con una palabra más linda para que se explique mejor, ¿cierto? Y tratamos de ser políticamente correctos, cuando la otra palabra está completamente correcta porque está definida por la RAE, ¿ya? Si está definida por la RAE, estoy utilizando bien el lenguaje. Pero puedo ser acusado durante el debate de caer algún tipo de sesgo ideológico, ¿ya? El ejemplo que está aquí es muy sencillo. Hay
a veces que algunas personas les dicen al norteamericano yankee, ¿ya? Y hay estados en que les molesta que le digan yankee o gringo. Por otro lado, europeos y norteamericanos nos dicen a nosotros sudacas, sudamericanos, ¿cierto? Sudaca, de manera despectiva. Un norteamericano a un mexicano de manera despectiva le dice chicano, ¿ya? A ese mexicano que es como de primera generación norteamericano, ¿cierto? Entonces, la palabra se contrae mexicano, norteamericano y queda chicano. Y a los mexicanos les gusta, es despectivo, ¿cierto? Por lo tanto, pueden tener cargada una connotación negativa, como dice ahí, racista, xenófoba o políticamente incorrecta, ¿ya? O mal vista por algún sector religioso. Por lo tanto, se solicita que en este tipo de contexto, para la lógica informal, no se empleen. Y se empleen otro tipo de palabras que hoy en día llamamos eufemismo. Ser cauto. ¿Qué palabra voy a ocupar? Porque si ocupo una palabra que no les parece, al otro día aparezco en todas las redes sociales. ¿Ya? Al menos en este contexto. ¿Bien? Bien. Tenemos nuestra síntesis, la cual es muy, muy útil para la prueba, para buscar dónde está la información que me está requiriendo el profesor. Bien, Ricardo, bien, brillante, carita feliz, claro. ¿Ya? Acá tenemos nuestra actividad, ¿ya? Que esta imagen me parece que la habíamos visto en alguna parte. Dice, atento a esto, ayer lo tuve que explicar varias veces. Hay un filósofo y Hitler, ¿ya? Tienen una conversación. Y dice, el filósofo le dice a Hitler, Napoleón, ¿cierto? Siglo XIX, general francés. Napoleón está tomando Malta. Malta es una isla pequeñita en el Mediterráneo, un poco más al sur de Italia. ¿Ya? Napoleón está tomando Malta, dice el filósofo. Y Hitler piensa y dice, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Y el filósofo dice, creo que no estamos hablando de lo mismo. Hitler se queda pensando, Napoleón no está tomando Malta, la isla chiquitita del Mediterráneo, está tomando Malta, que es una bebida similar a la cerveza. Por lo tanto, Napoleón está tomando Malta, un punto estratégico del Mediterráneo, no podemos permitirlo. Creo que no estamos hablando de lo mismo, porque Napoleón está tomando Malta. ¿A qué regla del diálogo argumentativo hacen referencia los errores cometidos por los actores del diálogo presentado en la imagen? Explica y justifica tu respuesta. Así de sencillo. ¿Ya? Salgo para acá, les miro la carita o las letras de su inicial y les pregunto. Dudas, preguntas, consultas para regresar a alguna diapositiva que ustedes hayan anotado con la palabra preguntar al profe. Los escucho, los leo. Ya, Ricardo, qué bueno. Mr. Sir, Lord. Dominus. Sí, Vicente. Sir. Vicente, dígame, lo escucho, lo leo. Claro, vamos a los términos sesgados. Mire, todavía me queda tiempo. Hay palabras que uno utiliza en el diálogo ya día a día, ¿no? Ojo, contextualicemos un debate político, ¿ya? Un debate filosófico, ¿ya? Y están conversando estas dos personas, ¿ya? Y el contexto es la interculturalidad en el colegio, en la educación chilena, ¿ya? Porque han llegado muchos alumnos migrantes. Entonces, digo, sí, lo que pasa es que últimamente a Chile ha recibido una gran inmigración, una gran migración de países como Colombia, Venezuela, Perú. Por lo tanto, el Estado chileno de alguna manera debe hacerse cargo. Hasta ahí vamos bien. Mi adversario político dice, sí, mira, tú has tocado un punto muy importante porque Chile se ha llenado de negros. Ricardo le va a contar lo que pasa después de que yo digo eso, después de que se sale eso. Piense, Vicente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa socialmente cuando eso sale por televisión? ¿Ya? Ahí hay un término sesgado.
¿ya? Sesgado, ¿por qué? Porque ese término está cargado negativamente, incluso peyorativamente. Ya yo le digo a alguien, oye, negro, ¿cómo, negro? Oye, eh, no tienes que hablarle así porque se puede sentir mal. Es un sesgo, ¿me entiendes? Porque puede ser tomado de manera negativa. Debo hablar políticamente, de manera políticamente correcta. Por ejemplo, sí, en realidad los descendientes afroamericanos son de vital importancia para la economía del país porque la han activado últimamente. Puedo ser acusado de xenófobo, de racista. ¿Me entiende ahora, Vicente? Por lo tanto, se exige que como herramienta del diálogo argumentativo no se utilicen estos términos sesgados. ¿Ya? Ese tipo de términos, negro, yanqui. Sí, estoy hablando de, por ejemplo, de personas con discapacidades y digo, sí, porque los cojos, me caí, me caí. Porque en ese contexto no está permitido. Hablamos de un sesgo. Mire, ella dice, debemos ser muy cautos en la utilización de este tipo de términos para evitar que resten objetividad a la argumentación, porque pueden decir, ah, tú no eres objetivo, estás contrario a la migración, tú eres un xenófobo porque estás refiriéndote de esa forma a la gente. Y listo, soy invalidado como interlocutor. ¿Me entiende ahora más, Vicente? ¿O definitivamente entendió? Qué bueno, qué bueno. ¿Ven? Si conversando se llega a muchas partes. Les pregunto sobre el contenido para inmediatamente preguntarles eh, cómo les fue en la prueba. ¿Cómo les fue en la prueba? ¿Mm? ¿Cómo les fue en la prueba? Ya todos vieron las notas. Sí, claro, no, la mía, Ricardo. Sí, Ricardo, la mía. Sí, ya todos vieron las notas, ¿cierto? ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? Están pensando por qué el profesor pregunta cómo les fue en la prueba. Ah, ni tan bien ni tan mala. Ya, ya, pero vieron las notas, eso era lo importante. Ya. Leyeron todo lo que está ahí, ¿cierto? Todo lo que les dejé. Bien, una forma de subir las notas. ¿Dónde? Me perdí, dice Andrés Matías Molina. Mire, ah, quedan 5 minutos. Miren, esto es filo 3E, pero acá está filo 3C. Entonces, ahí, hay una carpeta que se llama notas. Pinchan ahí y ahí está una serie de indicaciones que deben leer y ahí está el Excel. ¿Ya? ¿Cuál es una forma de subir las notas? Con las evaluaciones formativas. Eventualmente podría subirle la nota. Y lo otro importante es que ningún alumno va a ser calificado con nota inferior a 2.0 y que cualquier tipo de información me lo hagan saber y que la próxima semana sí se pueden seguir realizando las actividades formativas. Y lo otro importante es que tengo aquí a Josefa Azócar, Antonia Díaz y Sebastián Pizarro, que no han hecho la prueba. Y lo estoy esperando y ayer le escribí un correo del cual no recibí respuesta. ¿Bien? No van a tener nota en Full College y sus apoderados no van a tener información sobre su nota, por supuesto, hasta que hagan la prueba. Y no la pueden hacer a última hora porque yo no alcanzaría a subir las notas porque todas estas personas aún no han realizado la prueba, por lo tanto tengo bastante que corregir, además de todas las evaluaciones formativas que son aproximadamente 250 las que debo corregir. Por lo tanto, con respecto a esto, los motivos a realizar la prueba, estas personas que nombré, por favor, Josefa Azócar, Antonia Díaz, Sebastián Pizarro, comuníquense conmigo, hagan la prueba, ¿ya? Y a todos los que deben evaluaciones formativas que desde ya cuentan con mi apoyo, incluso sábado y domingo, vía Meet. ¿Bien? Bien, motivarse. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿No? 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 Ya, perfecto, qué bueno.
qué bien, que todo está bien, como dice el ratón Mickey. Bien, si no hay más preguntas. Ah, profe, ya respondí la forma. Me parece perfecto. ¿En mudo? Voy a pasar lista por mientras. ¿En mudo? Sí, ya, perfecto. Ahí yo reviso. Ahí yo reviso. Si está ahí, no se va a perder. Ahí yo reviso. Ah, y por favor, los tres que deben la evaluación es la prueba, a hacerla, hacerla, ¿ya? Voy a estar esperando. No tengo ningún problema con que cualquiera se comunique conmigo y quiera hablar conmigo vía Meet, sábado, domingo, no hay ningún problema, voy a estar acá, sentado en esta silla trabajando. ¿Bien? Bien. Si no hay más preguntas, dudas, consultas, excelente la clase. Nos vemos el siguiente día. Chao, Martina. Chao, Giselle, Vicente, Ricardo. Éxito. Chao, Matías. Chao, Lisette. Sayonara, Lisette. Chao, Sofía. Chao, Ángel. Hasta luego. Chao, Joaquín.